Bueno, ¿cómo les va? Bueno, como verán, seguimos con el Futurar especial. Estamos nuevamente acá en la Sociedad Rural de Palermo. Bueno, ahora salió el sol. Y estamos con un invitado especial, que es el actual ministro de Transporte de la Nación, un hombre de Santa Fe y específicamente de Rosario, Diego Giuliano. Hola, Diego, ¿cómo te va? Un gusto, Carlos, poder estar aquí en la exposición de la Sociedad Rural y además acompañarte en este programa. Sí, la verdad que es una alegría. Viendo el otro día, estaba caminando un poco y vi el stand que tienen acá mostrando un poco todo el trabajo de ese ministerio, sí, que es un ministerio grande y con problemas todos los días, ¿no? Sin duda, sin duda. Y además a ese stand que, por supuesto, quisimos estar presente en esta muestra de la producción, de lo que la Argentina hace, concretamente en materia de productividad, le pusimos un gran cartel al stand del Ministerio de Transporte, que es el transporte al servicio de la producción nacional. Es decir, el transporte es una herramienta, un instrumento que tiene que ver con costos logísticos, que tiene que ver con la comunicación con los puertos, la conectividad ferroviaria, y todo eso tiene que ser un eslabón de un sistema productivo que justamente repercuta en el bolsillo del que tiene una pyme, del que tiene una industria más grande, del acopiador, del productor agropecuario, de toda la cadena de valor del sistema productivo, sobre todo entendiendo que el campo tiene esta centralidad, este protagonismo tan fuerte en la economía argentina, porque no es solo el campo, sino todo lo que el campo produce y reproduce en metalmecánica, en investigación, en todo lo que significa la exportación del país. Y la vía navegable troncal, el sistema ferroviario, el sistema automotor de cargas, los camiones y por supuesto también todo lo que significa el sistema aéreo, ayudan, complementan y son centrales también a la hora de bajar costos, ¿no? No, y aparte con continuidad, ¿no? Porque me acuerdo que este año también estuvieron con mucha presencia en Expo Chacra, en San Nicolás. Así es. Como que tenés una política clara con respecto a todo el tema del transporte y la producción. Transporte y producción. Estuvimos presentes en San Nicolás, estuvimos presentes en Armstrong, estuvimos presentes, por supuesto, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y en todos estos ámbitos hemos podido ir con distintos, le diría, instrumentos del Estado. En Armstrong, que fue la última exposición, estuvimos con el Banco Nación y la verdad que se pusieron en esos 3 días de exposición una línea de crédito subsidiada del Banco Nación y del Ministerio de Economía por una cifra realmente enorme, 60.000 millones para la producción agropecuaria, para atravesar la sequía, para llegar a la próxima cosecha. Siempre decimos eso, lo que conocemos, la producción agropecuaria. El productor siempre está mirando el cielo y el suelo, digamos, y a partir de ahí, esperando ahora sembrar y con la cosecha fina y la cosecha gruesa que viene el año próximo, digo, atravesar este periodo en donde nos faltaron 25.000 millones de dólares a los argentinos y que obviamente se siente cuando el campo sufre. Y también hay que acompañar, como ha hecho el ministro Massa en todo este tiempo, acompañando este proceso, fenómeno de la naturaleza, que obviamente nos castigó, pero que también nos dio la oportunidad de respaldar, de estar ahí cerca, de asistir, como nos pasó con la pandemia. La pandemia también fue un fenómeno de la salud y la verdad que es un hecho que no se pudo prever en todo el mundo, pero también nos dio la oportunidad de mostrar que se puede administrar eso, que se puede generar un sistema de prevención, que se puede vacunar, que se pueden pagar salarios privados y aguantar la economía hasta que lleguen mejores momentos, hasta que lleguen las vacas gordas, que están muy a la vista. Sí, se nota bien, pero 2 o 3 ping-pong. Sí. Estás transitando, bueno, ahora en tu rol de candidato, sos tercer candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe, por Unión por la Patria. Así es. En la lista que encabeza el doctor Sergio Massa como candidato o precandidato a presidente de la República y Juan Grabois, otro de los precandidatos de Unión por la Patria. Pero también estás transitando los últimos meses de este gobierno como ministro de Transporte. Uno de los temas que
hemos hablado en varias oportunidades del tema hidrovía. Sí. ¿Cómo de alguna, que era una de las preocupaciones que tenías para dejar lo más ordenado posible en tu paso por ese ministerio? La verdad que fue uno de los grandes objetivos, desde que teníamos claro el fin de la concesión privada de 26 años de concesión, teníamos algunos objetivos que hoy se están cumpliendo. El primero era correr el velo de la vía navegable, hacerla conocida, conocer sus números, su trazabilidad. El segundo era extender la vía navegable de Santa Fe al norte, Confluencia, y de Confluencia, eso ya está, ese tramo, pero de Confluencia llegar por el río, en este caso el Paraná, hasta Posadas y luego hasta lo que es el límite argentino, y luego el Pilcomayo en Formosa. Y todo eso lo estamos generando, lo estamos haciendo realidad, pero además con algunos puntos muy, muy importantes. El primero es generar un ente nacional que administre y controle la vía navegable y en donde haya una visión federal. La hidrovía podría ser, así como se la llamaba, administrada solamente desde Buenos Aires, desde el gobierno central. Lo que hemos hecho nosotros es extender esa decisión, esa capacidad de tomar decisiones y controlar a las 7 provincias costeras. Y hoy las 7 provincias costeras votan, están sentadas en un ente nacional con una organización que nos permite hacer un seguimiento de lo que pasa en la vía navegable. Este año hemos vivido la sequía, 1.400 barcos menos sobre la vía navegable troncal, más de 1,5 millones de viajes de camiones menos, porque no está el producto. Y hemos podido transitar este tiempo ordenando, organizando, invirtiendo en la vía navegable troncal y además haciendo concesiones propias de las licitaciones privadas, de las empresas privadas para el trabajo concreto. Es decir, hemos mantenido un sistema de cooperación entre lo público y lo privado razonable, con una gestión de la vía navegable desde la mirada del ente y de las provincias, pero con una ejecución que abre también a quienes tienen la expertise, el conocimiento, que puede ser público, puede ser privado. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. No, y me posee en el tema hidrovía, porque siempre el tema hidrovía, digamos, lo que llegaba era mucha opacidad, ¿no? O sea, falta de transparencia. Y acá es como que planteaste un tema, lo seguiste, lo desarrollaste, pero que fundamentalmente fue de cara a la sociedad, porque siempre, te vuelvo a repetir, fueron siempre temas que lo que llegaba era todo negativo. Eso fue lo primero que me dijeron. Yo era secretario de Transporte cuando me decían, uy, qué problema, te toca la hidrovía. Porque de verdad era símbolo de algo que se desconocía, que tenía un velo encima. Son 26 años. No sabíamos exactamente, digamos, no es que no sabía este Ministerio de Transporte, nunca se fue a fondo de lo que allí se transportaba. En todo este tiempo pudimos, como digo, primero correr el velo. Segundo, generar un sistema de monitoreo de hidrovía en donde se han invertido más de 9 millones de dólares, que tiene que ver con las ganancias de hidrovía, que tenemos ya 5 puntos focales con la más, le diría, alta tecnología para hacer un seguimiento de lo que pasa en la vía navegable troncal, que no se hace todo de transporte, que tiene que también estar la aduana, migraciones, prefectura y todo el sistema nacional de control. Pero que era importante que nosotros también tengamos una mirada, un monitoreo, que ya comenzamos. Segundo, lo que hemos hecho, que es un tema polémico, pero que era necesario hacer, era cobrar peaje al tráfico internacional que hay sobre la vía navegable, que obviamente utilizaba los servicios de dragado y de balizamiento, sobre todo de de Santa Fe al norte hasta Confluencia, de manera gratuita. Y eso dio por resultado que en estos 20 años tengamos una destrucción de la flota fluvial argentina, la Marina Mercante Nacional, y un corrimiento hacia países hermanos, pero que también nosotros necesitamos tener nuestra bandera en nuestra vía navegable. Entonces, el peaje al tráfico internacional también fue una lucha muy grande, la hemos podido llevar adelante, y obras para que los barcos fluyan sobre el río Paraná, Paraguay, de la mejor manera posible. Este es el final
digamos, este es el objetivo que teníamos previsto. Y luego, bueno, hay un ente que va a decidir. No, clarísimo, clarísimo. Con respecto al ministerio, después pasamos un poco a la política. Aerolíneas Argentinas, sé que estaba dentro del organigrama del ministerio, pero no específicamente trabajaste más en otros temas, pero Aerolíneas últimamente quedó en el tema de agenda, con idas y vueltas, si se pone más plata, menos plata, el diputado Máximo Kirchner que quiere presentar o amagó a presentar un proyecto de ley para evitar de alguna manera la privatización de Aerolíneas, que siempre está dando vuelta. ¿Qué tenemos con Aerolíneas? Mira, Carlos, en el modo aéreo nosotros hemos puesto mucho esfuerzo presupuestario en la infraestructura aérea del país. Y la verdad que el ministro Meoni, cuando llegó al ministerio, lo primero que hizo fue, en la pandemia, poner muchos recursos en lo que es la renovación de la infraestructura aeroportuaria del país. Y tenemos 26 aeropuertos en ejecución, y de obras en ejecución, y hemos ampliado Aeroparque, lo transformamos en un aeropuerto regional, ya internacional próximamente. Y allí están las low cost, que tanto se preocupan algunos sectores de la oposición. Las low cost en la Argentina no se fueron, al contrario, crecieron ampliamente, de 4 aviones a 6 y de 6 a 13 aviones, una sola empresa. Digo, lo que hemos hecho es reactivar también todo eso. La terminal de pasajeros de Ezeiza, que es una de las más grandes que tiene el sistema latinoamericano de aeropuertos, las pistas, mucha inversión en el ámbito nacional, las pistas nuevas de Misiones, en Posadas, la de La Pampa, la de San Rafael en Mendoza. Hemos hecho pistas nuevas, hemos hecho aeropuertos nuevos, reconectamos. Ahora, el problema concreto de Aerolíneas, que así se ha planteado desde la oposición, la verdad que es un tema recurrente, de agenda política. Sí. Que desde siempre, ¿no? Desde siempre, y me parece que esta vez fue a destiempo. Se equivocaron en el tiempo. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que significa privatizar. Además, escuchamos frases muy duras de candidatos actuales. Eliminarla, regalarla, privatizarla. Y la verdad que hoy Aerolíneas ha crecido enormemente, subieron su cantidad de pasajeros, 13 millones y medio de pasajeros. Veníamos de 5.800.000 en el 2009. Y eso le ha dado otra competitividad. Y pusimos 0. Si usted dice, ¿cuánto puso el Ministerio de Transporte del presupuesto 2023? 0 pesos. Lo ha dicho Sergio Massa, porque es quien me hace el monitoreo permanente de lo que me pasa en el Ministerio. 0 pesos porque aumentó su competitividad. Porque tiene hoy una cantidad de vuelos internacionales que son muy importantes. Y porque además tiene que hacer cabotaje. Y tiene que unir 46 destinos, decía, 45 destinos sin pasar por Buenos Aires. Entonces, esto le ha dado Aerolíneas Carga, otro nuevo andarivel, donde tenemos allí la posibilidad de transportar microcomponentes, frutas finas, todo lo que se puede transportar por avión, todo lo que es celulares desde el sur. Diversificó, amplió, no aumentó su déficit, sino que lo bajó 100 millones de dólares y hoy le diría pusimos 0 pesos. Se equivocaron con Aerolíneas. No, y aparte hay que decir también que en el momento de la pandemia Aerolíneas cumplió un rol muy importante, ¿no? Con el tema de vacunas y demás, para que las vacunas lleguen en tiempo y forma a Argentina. Creo que cumplió en ese momento un rol trascendental. Vos fíjate que cuando nadie se acercaba a la Argentina, nadie volaba a la Argentina, nadie en la ubicación geográfica de la Argentina, con una deuda fenomenal como la que teníamos en el mundo, y todavía tenemos, Aerolíneas fue quien salió a buscar las vacunas. 10 vueltas al mundo dio, en kilómetros, para poder ir a los lugares más recónditos, para que la vacuna esté disponible primero para nuestros abuelos, después para los sectores. Es decir, se encaró la campaña sanitaria con Aerolíneas Argentinas. Y además de eso, viene todo lo que es el impacto federal de una aerolínea que, como se dice siempre, todos, Massa lo ha dicho varias veces, todos quieren ir a Calafate, todos quieren ir a
en este caso a las cataratas, todos quieren ir a los lugares emblemáticos turísticos, ¿no? Bariloche tiene la mayor cantidad de vuelos de la historia, pero claro, están los otros vuelos que reconectan al país y que también tienen una gran colateralidad. Que esto es lo que a veces pasa con la oposición, y yo lo digo genéricamente, pasa con todos los modos del transporte. La idea de mirar el Excel, ver cuánto cuesta, cuánto se gasta en aviones, trenes, en este caso en barcos, sin analizar algo que hoy ya hace el mundo, que es la economía desde otra perspectiva, decir, ¿qué significa si no estuvieran? Es decir, hoy un avión, un tren, te permite aumentar las relaciones comerciales, la economía regional, te permite la conectividad en materia de salud, de educación, y eso es lo que también cuenta. Esa cuenta también hay que hacerlo. Aerolíneas hoy, según IATA, incorpora al PBI argentino 6.000 millones de dólares. Y eso lo dice IATA, una organización internacional sí. Que dice, a ver, ¿cuánto significa que esta aerolínea? 6.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque redinamiza toda la economía. Hacemos una pausa y después te voy a cambiar de tema y ya vamos a entrar directamente a tu rol de candidato. Uy, bueno, ahí estoy. Bueno, seguimos con el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, y ahora te cambio totalmente las perspectivas, porque el hombre, abogado él, ahora también es candidato en tercer lugar a diputado nacional por la provincia de Santa Fe. O sea que estás en el rol de candidato, pero tenés que seguir siendo funcionario nacional, en este caso ministro. ¿Cómo compatibilizás el rol de ministro con el de candidato a diputado en este proceso hasta el 13 de agosto y después hacia adelante? Bueno, es una tarea interesante, propia de la democracia. La democracia requiere el combustible de las elecciones y creo que cuando uno está en ejercicio de un cargo, en este caso como ministro, le pasa lo mismo a Sergio Massa, que dice siempre esa cuestión de los dos sombreros, pero para nosotros ha significado un enfoque de la campaña desde la perspectiva de la gestión. Y eso es lo que ayuda muchísimo. Es decir, nosotros lo que hemos planteado es que nuestra mejor campaña es mostrarle a los argentinos, a las argentinas, cómo estamos gestionando, qué estamos haciendo, de qué manera esta oportunidad que nos dio el pueblo de la Argentina, en mi caso, de administrar el transporte nacional, en el caso de Massa, de gestionar la economía argentina, eso cómo repercute, y creo que es la mejor manera de hacerlo. Si uno se mete dentro ya de los debates o de las palabras altisonantes o de lo que está pasando lamentablemente en algunos sectores de la oposición, ¿no? Palabras fuertes como eliminar, como pasarlos por encima, como, es decir, diría una lógica que está más cerca de la lógica de lo bélico, esto se dice mucho, ¿no?, que de la democracia. En la democracia nosotros tenemos que gestionar, opinar, y la verdad que uno no tiene todo el consenso. Siempre hay que incorporar a otro cuya mirada puede ser importante en la gestión. Esa es la lógica de la democracia. Lo otro es la lógica de la guerra. Cuando en el debate hay que eliminar al otro porque el otro no me conviene, que es lo que me parece están haciendo algunos sectores de la oposición, se equivocan. Se equivocan porque la Argentina tiene que seguir las cosas buenas que la Argentina está haciendo, que la Argentina, digo, como país, tiene las potencialidades. Y después, esto de los dos modelos de país, que parece una simplificación, pero que no lo es. Porque después de 40 años de democracia, quizá lo más claro están explícitos los proyectos de Argentina sobre la mesa. Algunos dicen, hay que hacer más rápido lo que hicimos, a mi entender mal, entre el 2015 y 2019, y lo dicen claramente, hacer más rápido, todo lo que significó el endeudamiento, ratifican su vocación de volver al Fondo Monetario. Nosotros, el proyecto de Sergio Massa, que sintetiza a Unión por la Patria, es un proyecto que tiene que ver con la producción. ¿Por qué? Porque
ustedes escucharán, los economistas profesionales siempre dicen, no se puede gastar más de lo que entra. Y esto parece ser una cosa ya universal y aceptada. Nosotros siempre decimos, hay que aumentar lo que entra a la Argentina. La Argentina tiene potencialidad para aumentar lo que entra. Porque esto de que no hay que gastar más de lo que entra y entonces hay que achicar, ajustar, romper fuentes de trabajo, ahí sí, terminar con las pymes, como pasó en ese periodo de gobierno del 15 al 19, la verdad que no es una salida. La otra salida es cómo recuperamos nuestra potencialidad, el gasoducto, Vaca Muerta, el Triángulo del Litio, la capacidad de la pampa húmeda, todo lo que significa energéticamente la Patagonia, los nuevos emprendimientos, la economía del conocimiento, todo eso es lo que hay que hacer crecer. Entonces, poner el foco en el crecimiento, en el desarrollo, en el trabajo, en la construcción, no en vamos rápido al fondo, como dijo ayer la precandidata de Juntos por el Cambio, que dijo, bueno, hay que salir a buscar un blindaje. En el Fondo Monetario quiero tener una cantidad de dólares. Y la verdad que dijo algo que ya hicieron. Como ya pasó con aerolíneas, que ya privatizaron y salió mal. Esto también ya lo hicieron. Entonces, ¿hay dificultades? Sí que hay dificultades. Ahora, usted puede ir a un rumbo que sea productivo, o usted puede ir a un rumbo que termina en la especulación y en la destrucción de puestos de trabajo. Igual, Diego, partís de un hecho donde hubo un pronunciamiento en Santa Fe, fue duro la derrota, creo que debe ser de las más duras, en algún momento quedó con una diferencia muy grande. Me tocó estar profesionalmente en la provincia, vi como dos ejes que me parece que van a tener que trabajar mucho ahora para septiembre, creo que, si no me equivoco, las elecciones provinciales. Digamos, un gobernador que fue el dirigente justicialista más votado como candidato a diputado provincial, y un candidato a gobernador, digamos, como que había, lo que noté en ese momento era como que había compartimientos estancos, o sea, como que falta, y te lo pregunto a vos fundamentalmente porque sos un hombre de mucho diálogo y mucho consenso, o sea, como que te va a tocar un desafío importante en esta campaña, ¿no? De unificar, de poder generar una mayor cohesión, que al menos fue lo que vi para estas pasos, ¿no? Sin duda, fue una elección compleja. En realidad fue una elección en donde se eligieron candidatos. Y por cierto que, claro, al haber 4 candidatos a gobernador del justicialismo, esa cohesión no se pudo dar más que en la matemática. Hoy ya no es más matemática. Yo creo que el peronismo en Santa Fe, si bien se mostró un resultado adverso, ha tenido muchas candidaturas en donde han sido los más votados. El gobernador Perotti fue el más votado en su categoría. Sí. Y hay muchos presidentes de comuna, intendentes y senadores que han sido los más votados en sus categorías. Si usted hace un análisis de eso, encuentra que hay individualmente, en lo que es una PASO, muchas candidaturas que pueden ser victoriosas desde el vamos. Ahora, esto requiere ahora yo diría la complementación, que tampoco ha pasado algo distinto en el bando opositor, por decirlo de alguna manera, en donde se generó una interna tan fuerte, tan polémica, donde no se discutieron ni matices, que es lo que pasó en el peronismo. En el peronismo se discutieron matices, proyectos, más o menos. En el caso de Juntos por el Cambio, ya había un debate que iba en... Eran 2 proyectos. 2 proyectos y una gran acusación. Una acusación de que un sector está vinculado al delito y el otro no. Y luego, no te acompaño. Aunque gane, no me acompañes. Y aunque yo gane, no me acompañes, decía en este caso Lozada. Y por el otro lado decían, no te puedo acompañar porque no me querés. Entonces, eso es lo que ha sucedido en ese escenario. Hoy nosotros necesitamos levantar el piso del peronismo. Y ese una provincia, Diego, eminentemente peronista, o sea, Santa Fe históricamente el peronismo fue un partido muy fuerte. Sin duda, con mucha vida local, con mucho peronismo local,
con mucha renovación de dirigentes. Entonces, este es nuestro gran desafío, el desafío que tenemos de levantar ese piso en la elección nacional, que tenemos próximamente, el 13 de agosto, y de poder recuperar esa cohesión que vos observás. Porque, en verdad, Santa Fe, si hay una provincia que tiene que estar moldeada en el sistema productivo y enganchada en lo que es todo el modelo no especulativo, en Santa Fe hay producción, hay construcción, hay trabajo. Y es un gran motor de la economía argentina. Con lo cual, lo peor que le puede pasar es adherir a un proyecto que tiene que ver más con lo especulativo, con esto de que vamos al fondo cada rato. Al Fondo Monetario, la verdad, nosotros queremos irnos del Fondo Monetario, pero no queremos irnos. Queremos ir, como siempre hizo el peronismo, pagando, juntando los dólares para pagarles al Fondo Monetario y poder generar un proyecto de país en donde no haya una intervención internacional que nos diga si hay que hacer el gasoducto ahora o dentro de 5 años, como pasó. Porque la demora en el gasoducto Néstor Kirchner fue una intervención del Fondo Monetario, donde planteaban que no había que hacer eso. Y la verdad que Sergio Massa, el gobierno nacional, dijeron, vamos a hacerlo. Y la relación con el fondo se recupera, pero también se recupera para irnos del fondo. Yo me acuerdo cuando el presidente Macri hizo cadena nacional diciendo, he instruido a mis ministros para volver a relacionarme. Fue una cadena nacional. O sea, eso fue una decisión. El desendeudamiento es también una política soberana muy importante que tenemos que avanzar. Sí, yo igual, volviendo al tema Santa Fe, me parece que en la lectura fina de las precandidaturas también, como se dio en Córdoba, hay un dato, tanto Córdoba como Santa Fe son el 17.5% de la población nacional, según el INDEC. Sí. El kirchnerismo duro, digamos, anduvo en Santa Fe con algunos candidatos, no llegó al dígito, estuvo oscilando entre el 9 y el 10%, ahí arañó. El último domingo en la ciudad de Córdoba sacó el 3%. O sea que hay, digamos, la sociedad santafesina está mirando un peronismo, me parece, superador a lo que se vino dando hasta ahora, ¿no? O sea, por eso digo, la presencia de Sergio Massa el lunes acá, después de muchísimos años que un candidato del justicialismo venga a la sociedad rural, me parece que como que marcó un punto de inflexión. Es que el peronismo primero es un proyecto federal y tiene miradas que enriquecen al proyecto nacional. Y esto creo que ha sido lo que ha tenido en cuenta Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner. Han tenido en cuenta esta necesidad de la unión, detrás de un proyecto, de un concepto que es la patria. Este concepto de unirse por la patria con la diversidad de miradas, pero con la unidad de rumbo, es muy, muy, muy importante. Yo creo que es lo mejor que ha sucedido. Por eso digo, hay un peronismo que tiene una mirada distinta en Córdoba, pero que demostró el domingo pasado de que es capaz de recuperarse de una manera, yo diría, impactante. Impactante porque tal es así que viajaron todos los candidatos de Juntos por el Cambio y ya no pudieron esconderse, tuvieron que salir a escena. Porque en Santa Fe, cuando pierde Patricia Bullrich, se vuelve, no se sube al escenario. En Córdoba no lo pudieron hacer porque eran muchos y se notaba. Quiero decir, hay posibilidad de recuperación. Y tanto los santafesinos, los cordobeses, las cordobesas, creo que tienen esta mirada productiva. Hay disenso, pero también hay consenso en que no podemos volver atrás. No podemos reproducir el fenómeno que fue la alianza 99-2001. No podemos reproducir un gobierno del 15 al 19 que nos dejó como nos dejó, y lo digo respetuosamente, pero esto está en la memoria colectiva de los argentinos. Entonces, para no volver allí, me parece que santafesinos, cordobeses, en el caso que vos estás planteando, entrerrianos, van a recuperar una mirada del peronismo
hacia eso que siempre el peronismo trata de hacer, que es ser, no es solamente el pasado, ni el peronismo puede construir futuro. Y lo puede hacer con estos proyectos, con estas ideas que se van, para mí, complementando. Te diría que lo que estás planteando es lo que de alguna manera la sociedad está pidiendo. O sea, lo que hoy en la disociación entre la sociedad y dirigencia política, uno de los ejes centrales es que hoy la dirigencia lo que no le está previendo es futuro. O sea, hoy, y fundamentalmente en sectores, te diría, entre los 20 y 45 años es donde más notás la crisis de la vinculación o el hecho de la empatía que está rota con esa, no con la política, sino con la dirigencia. Pero este dato es un dato central, que es el tema del futuro. El déficit de expectativas que hoy tiene la sociedad, ¿no? Es un déficit que no es solo patrimonio de la dirigencia política. No, muchas verdad. Dirigencias en todos los ámbitos están padeciendo ese estrés de la representación, que es el estrés de una sociedad completamente heterogénea, sí, diversa, amplísima, con muchos segmentos, donde es muy difícil representarla en su globalidad. Pero, digo, el peronismo siempre se la rebusca para hacer el futuro. Y se la rebusca de una manera que tiene que ver con el contacto directo con el que se queda en la Argentina, con el que está en la Argentina, con los que no nos podemos ir de la Argentina, por razones emocionales, empresariales algunos, otros por razones de las que fuera, y que sentimos que nuestro presente y nuestro futuro es acá. Y esto que a muchos jóvenes le está pasando, donde ven que el futuro y el presente incluso no es acá, bueno, hay que hacer todo lo posible para que los que nos quedemos acá generemos las condiciones para que alguna vez los que se fueron, los hijos o los nietos de los que se fueron, vuelvan a la Argentina y sientan que están en un país que es su propio país. Creo que ese es el gran desafío que tenemos generacionalmente. Sí, y hay otro dato que yo estoy viendo en las PASO, en las distintas candidaturas, lo que pasó en Córdoba. Creo que Córdoba es un lindo modelo de futuro. ¿Con respecto a qué? A dejar atrás una dirigencia y aparecer figuras, digamos, al plano nacional. Fíjate, Córdoba, tenés el candidato, el gobernador electo es un sub-50. Sí. El candidato perdedor de Juntos por el Cambio en la ciudad de Córdoba es un hombre que no llega a los 40 años. O sea, lo que uno empieza, Santa Fe mismo, tenés en Rosario, el candidato ganador de Unión por la Patria es un hombre vinculado a los movimientos sociales, sí, sin tanta inserción, digamos, en la partidocracia, pero es un hombre joven también, que logra la candidatura. O sea, empieza a dar, en San Juan el ganador, que es Marcelo Rego, es sub-50. Empiezan a aparecer figuras que son de la política, pero que ocupaban un escalón más bajo, digamos, una dirigencia de, si querés, no en rasgos estelares. Y hoy me parece que eso se empieza de alguna manera a dar un cambio, porque la sociedad lo que está pidiendo es recambio. Recambio de cara, de figuras. Y ese recambio debe estar también asociado a la capacidad. Yo lo digo, totalmente. Yo lo digo siempre, lo digo de manera, obviamente, desde mi lugar. Yo veo en Sergio Massa el hombre más capacitado para poder llevar adelante este tiempo de la Argentina, esta transición de la Argentina. Primero porque ya lo empezó a hacer. Y eso es un gran valor dentro de lo que es la consideración de la sociedad. O sea, ya lo empezó. Él podría haberse quedado en la Cámara de Diputados. La verdad que es el presidente de la Cámara de Diputados, tercero en la línea sucesoria. Y le diría, en un lugar con fueros parlamentarios, de una gran, yo diría tranquilidad, no tranquilidad, sino de una gran seguridad. Y en un momento crítico del país, haber asumido la economía, lo que nadie quería asumir tan rápidamente, querían asumirlo los que siempre lo asumieron y que así nos llevaron, sobre todo los economistas profesionales de la Argentina.
que estuvieron en todos los gobiernos, sobre todo en los que fracasaron, y que hoy repiten sus fórmulas como si la gente no tuviera ninguna memoria ni consideración. Entonces, Massa hoy es un hombre que encarna esa cuestión. Primero, es un hombre de 50 años. Segundo, es un hombre que ha tenido mucha experiencia, ha sido intendente. Ser intendente te da una expertise muy particular. Fue candidato a presidente de la República. Ya fue candidato a presidente, fue diputado, presidió la Cámara de Diputados de la Nación. Digo, administró ANSES en un momento donde la cambió, la dio vuelta. Digo, un hombre con experiencia, pero también con esta capacidad de innovación que hoy necesita la política argentina. Y además el diálogo. Es decir, el no excluir a nadie. El diálogo con todos. Tal es así que lo que le critican a algunos es que tenga esa capacidad de sentarse con cada uno de los sectores políticos y sin bajarse de sus convicciones, sí entrar a incorporar opiniones, miradas de otros sectores políticos. En cambio, si uno va que quiere eliminar al otro, lo quiere pasar por encima, o dice que va a repetir recetas antiguas, la verdad eso es muy difícil para sacar a la Argentina adelante. Por eso digo, es el momento de una generación que la verdad que es transversal a todos los partidos políticos, pero que en el caso nuestro yo creo que Massa hoy encarna esta idea de tener una mirada muy democrática, muy abierta, pero también consolidada en la experiencia. Diego, te agradezco muchísimo, te están reclamando, tenés que seguir caminando por este predio ferial, pero en cualquier momento seguimos la charla. Muchísimas gracias. Gracias a vos, a todo el equipo. Bueno, seguimos en este futurar especial de acá desde el predio rural, ya entrando mucha más gente a esta hora, nublándose y saliendo el sol, pero la gente en estas vacaciones de invierno sigue paseando por acá por Palermo. Y un poco lo que le planteaba recién al ministro, ¿qué estoy observando? Estamos a menos de 3 semanas para las internas abiertas y simultáneas. Y empieza a haber una situación de un protagonismo que se ve reflejado en la diferencia, en la falta de empatía que hay entre la sociedad y la dirigencia política. Estoy hablando de la abstención. Muchísimos compatriotas que no se acercan a las urnas desde que empezó este proceso electoral, desde el mes de marzo con Neuquén y Río Negro, hasta el último domingo para las elecciones a intendentes municipales de la ciudad de Córdoba. Estamos hablando de un promedio que está oscilando entre los 30 y 35% de abstención, o sea, un tercio de la sociedad argentina que no está yendo a votar. Me parece que es un dato en el cual la dirigencia política no lo tomó con la seriedad y con la preocupación que tiene que tenerlo. O sea, son datos preocupantes porque es bueno recordar que en la Argentina el voto es obligatorio. Lo vimos el domingo pasado en Córdoba, donde osciló en el 40%. Gente que no fue, compatriotas que no fueron a votar. Si a eso se le agrega el 7% del voto en blanco, oscilamos que la mitad de la población de la ciudad de Córdoba se desinteresó de quién va a regir los destinos de su ciudad en los próximos 4 años. Me parece que es un dato no menor, es un dato que hay que mirarlo con mucho detenimiento
Y son esos datos que traen consecuencias a futuro. O sea, ¿de qué manera se puede empezar a rearmar el tejido político? Porque sí está claro que muchísimos sectores de la sociedad argentina cada vez están exigiendo mucho más a su dirigencia porque no se sienten representados o porque no están satisfaciendo sus necesidades y sus preocupaciones. Otro de los datos interesantes que se empieza a dar es la aparición de nuevas figuras en el escenario nacional. Digo, si uno toma la provincia de Córdoba, el gobernador electo, que no es menor, lo que pasó es el actual intendente de la ciudad de Córdoba, ratificó en el escenario territorial el triunfo con el candidato que él designó para sucederlo. Es un hombre joven, un hombre de vasta experiencia, pero un hombre que no estaba en los primeros planos de la política nacional. Hoy le diría que a Martín Zarzora empiecen a mirarlo porque es un hombre con muchísimo futuro que obviamente va a tener mucho que ver cómo le va en su función de gobierno en los próximos 4 años como gobernador de esa lindísima provincia argentina que es Córdoba. Pero también el candidato que pierde el domingo por Juntos por el Cambio como candidato a intendente de la ciudad capital, que es Rodrigo de Loredo, un hombre que creo que está oscilando entre los 38 y 40 años, también un hombre joven que a pesar de ser perdedor, en esa contienda es un hombre, digamos, que empieza a transitar los primeros planos de la política nacional. Es actualmente diputado nacional y presidente de bloque de Evolución, una línea interna de la Unión Cívica Radical. Digamos como que se va generando nuevas figuras que no tenían roles estelares hasta este momento. Es más, el próximo domingo, dentro de 72, 96 horas, hay elecciones en la provincia de Chubut. Uno de los candidatos con más posibilidades de triunfo, que es de Juntos por el Cambio, que es Torres, tiene 34 años. Digo, la política empieza a dar algunos signos de madurar y empezar a entender, digamos, es incipiente, pero empiezan a entender los reclamos de una sociedad que está pidiendo cambios a gritos, de no volver a repetir los mismos, ya no son errores, yo diría que son horrores, porque la sociedad argentina en los últimos 50 años viene hablando exactamente de lo mismo. Estancamiento, falta de futuro, inflación, digamos, con momentos más altos, en general con momentos de recesiones permanentes. Me han escuchado acá en esta editorial. Este verano tuve oportunidad de leer un libro que se llama Conocer a Perón, de Juan Manuel Abal Medina, que fue secretario general del Movimiento Nacional Justicialista en los años 70, donde cuenta su paso con la llegada de Perón en esos momentos, esos años terribles que vivió la Argentina entre el 73 y el 76, y donde en uno de los capítulos cuenta una reunión entre el entonces presidente Juan Perón, que era en el año 74, meses antes de su fallecimiento, y el entonces titular de la Confederación General de Trabajo, Avelino Romero. Y el planteo del entonces presidente era inflación, salarios que quedan por detrás de la inflación. Ahí está la famosa frase de los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera, y que la CGT sea controladora de precios. En ese momento creo que surgieron precios máximos. Digo, después de 50 años es lo que estamos escuchando en estos momentos.
creo que en vez de máximos son precios justos y en vez de comercios de cercanía son supermercados. Digo, pero la realidad argentina sigue siendo la misma. O digamos, con un mundo que evolucionó, con un mundo, digamos, y una Argentina misma. Yo digo, el lunes último pasado, en este predio rural, hubo entrega de los premios CITA, que eran las innovaciones tecnológicas. Tuve oportunidad de concurrir y uno veía quiénes fueron los premiados, quiénes eran los nominados, y en general uno la pregunta que se hacía, siendo un lego en esto, era ¿por qué estamos tan mal si hay tanta capacidad intelectual, cultural, educativa, de estar en punta en procesos tecnológicos, en este caso con respecto al tema de agroindustria, pero que lo podemos trasladar en lo que es la economía del conocimiento a distintos rubros? ¿Por qué Argentina, digamos, sigue hablando siempre de los mismos temas? Sigue siendo su preocupación central el tema inflacionario. Este me parece que es el gran desafío que se viene en estas dirigencias o dirigentes que empiezan a surgir al escenario nacional. Por eso me parece que siempre me gustó ver el vaso medio lleno, y en ese vaso medio lleno, dentro de las distintas situaciones que se están dando en este escenario preelectoral a menos de 3 semanas de las internas abiertas y simultáneas, donde sí vamos a tener ya candidatos claros, creo que todavía tenemos esa luz de esperanza de seguir mirando al futuro, y creo que esta muestra rural es un buen ejemplo de ellos. Vamos a una pausa y después hacemos el cierre de Futurar con el dato Futurar. Y bueno, y ahora el dato Futurar. Y obviamente el dato Futurar lo sacamos de acá, de este predio ferial y de esta sociedad rural. El lunes próximo pasado vinieron 5 precandidatos a presidente que fueron invitados por las autoridades de la sociedad rural argentina, y para que expliquen cuáles son sus propuestas con respecto al campo, a la agroindustria. Y quiero rescatar en ese dato algunos temas que pasaron. Tuve oportunidad de estar en el mes de abril, que también la Sociedad Rural Argentina había invitado en ese momento a algunos precandidatos que después fueron quedando en el camino. Y hubo en general, de los 5 que concurrieron el lunes pasado, 4 ya habían estado en abril. ¿Qué vi? Primero, un Javier Milei diciendo lo mismo, pero con mucho más moderado. Digamos, no se lo vio con la exaltación que tenía en el mes de abril, cuando fue la primera convocatoria de las autoridades de la rural. O sea, planteó los ejes centrales, eliminación del Banco Central, dolarización y que la casta política son todos ladrones, pero lo dijo sin la pasión que había puesto y la forma, hasta diría con algunas palabras soeces, del mes de abril. Se lo ve que la campaña política y las situaciones por las que va transitando en esta campaña política le empezaron a hacer mello, le pegaron duro al candidato de la Libertad Avanza. El segundo dato que me llamó poderosamente la atención es con Horacio Rodríguez Larreta, un hombre con un perfil de profesionalismo muy fuerte, muy quisquilloso, todo planteado lo que hay que hacer,
O sea, él mismo planteaba, hay que agarrar el presupuesto y analizar punto por punto, punto por punto. En el momento de las preguntas, después de sus 15 minutos de exposición, pasó algo que realmente me llamó la atención por la cantidad de profesionales y de consultores que trabajan con Rodríguez Larreta. Alguien del público, que había un QR y uno podía entrar al QR y preguntar, le preguntó por su relación y su sociedad estratégica con Martín Lustó, candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que había sido el ideólogo de la 125. Obviamente pensé en una pregunta simple para un precandidato, porque debía ser que la debía tener muy estudiada. No, digamos, titubeó bastante, salió el hombre, pero no con la claridad o con la nitidez que pensé que lo iba a lograr. Es más, eso obligó, y se dio claramente, que al terminar su alocución bajó del escenario y casi todos los periodistas que lo estaban esperando le preguntaron específicamente por el tema Martín Lustó. ¿Por qué? Por las dudas que había sembrado en el escenario. Cuarto dato, Sergio Massa llegó con una comitiva muy importante que se desparramó por distintos lugares del salón, salió totalmente airoso, pero el dato central fue que salió caminando hasta el comedor central, que se vio en estos días, se vio reflejado en casi todos los medios de comunicación, pero el hombre salió caminando, un dato no menor para un candidato del justicialismo y de este gobierno, sin ningún tipo de inconvenientes y a su vez con mucho respeto por todo la gente, digamos, los concurrentes de la rural. Y el quinto dato, y con esto termino, tiene que ver con la presencia también de la otra precandidata de Juntos por el Cambio, que es Patricia Bullrich. Indudablemente fue la más aplaudida, digamos, en el aplaudómetro ganó cómodamente con las exposiciones de todos los otros precandidatos, se la vio en el centro del escenario muy cómoda en su alocución y de la forma que contestó las preguntas con muchísima fervor, mucho público aplaudiéndola, algunos de pie, o sea que indudablemente el aplaudómetro ganó fuertemente. Y por último, la presencia del gobernador de Córdoba, muy contento por el triunfo electoral que había logrado su gente el día domingo, y donde también volvió a demostrar, que ya lo había notado en abril, un conocimiento claro y una empatía muy, muy sólida con los hombres de la producción, del campo y de la agroindustria. Le diría que esta fue la mirada, por eso el dato futurar de hoy acá en la rural, de lo que pasó en la presencia de los precandidatos que dentro de 3 semanas tendríamos que votar en todo el país porque son las pasos nacionales. Bueno, hasta la semana que viene nos veremos ya normalmente en el futurar tradicional y esto ha sido todo por hoy. Esto es futurar, pensar y hacer. Muchísimas gracias.